escuchaba pues la posición que tienen, por ejemplo, Jonathan Ramos, el teólogo Responde, que tienen una idea más o menos de una iglesia invisible, compuesta básicamente por creyentes de distintas denominaciones. Y bueno, efectivamente nosotros creemos que la iglesia tiene una dimensión espiritual, es más o menos a lo que vamos a entrar, que efectivamente tiene pues algo que no se ve y todo este tipo de cuestiones. Sin embargo, se les olvida en la definición que la iglesia es una iglesia. ¿En qué sentido? La palabra iglesia viene del griego eklesia, que es un sustantivo derivado del verbo ekkaleo, que significa convocar, ¿sí? Entonces, una iglesia es una convocatoria, una asamblea, una congregación. Es básicamente esta idea que es completamente antibíblica, ¿no? La idea de que hubo una apostasía total, que la iglesia cayó en un error. Y esto termina precisamente contradiciendo las palabras de Juan 3 con las que empezamos. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. O sea, nosotros en serio somos capaces de creer que el enemigo fue más poderoso como para truncar los planes de Dios, para que el plan de redención, que es precisamente que nos seamos salvos por medio de Cristo, no se haya efectuado durante siglos. O sea, en el caso de los testigos de Jehová, por ejemplo, desde la muerte del apóstol San Juan hasta que aparece Charles Russell, que fue el fundador de los testigos de Jehová, ocurren 1700 y pico de años. O sea, es más tiempo que el que hay desde Moisés a Jesucristo. O sea, los testigos de Jehová están creyendo que Dios no amó lo suficiente al mundo como para que el mensaje de salvación de Cristo hubiera durado durante más tiempo que todo el pueblo, el tiempo del pueblo de Israel. Lo mismo que Ah, los no, pero mormones. es que ahí es donde ellos llegan y dicen, no, 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 pero es que los testigos de Jehová venimos desde Abel. Hay unos que dicen que vienen desde Abel, hay otros que dicen que desde Isaías ya se veían testigos porque él les decía, y ustedes eran mis testigos, pero ahí es cuando uno Ujú. coge, por ejemplo, les pregunta, ok, venga, ¿y usted de qué tribu era? Pues porque es Sí, que eso es cierto, o sea, y ellos van a decir que, claro, obviamente los testigos de Jehová vienen desde el Antiguo Testamento, pero no van a poder hacer esa conexión desde Cristo hasta la actualidad, porque Charles Taze Russell no viene precisamente de una familia que hubiera practicado el verdadero cristianismo de manera oculta y que hubiera salido a la luz. Los papás de Charles Taze Russell eran presbiterianos. Eso quiere decir que el tipo se inventó algo de la nada, o sea, no es algo que le hubiera venido de una manera distante. Lo mismo que ya mencionamos con Lutero. Lutero no practicaba algo a escondidas que se hubiera podido remontar a la época de los primeros cristianos. El tipo era un monje católico, ¿sí? Lo mismo que Calvino, lo mismo que los primeros reformadores. Entonces, básicamente, es esta idea. Si yo creo que Dios me salva por medio del mensaje del Evangelio, yo tengo que creer que el mensaje de su Evangelio y de la salvación de su Hijo tuvo que haber existido y tuvo que haber estado disponible para las personas de todas las épocas, porque es que esto es lo que enseña la Biblia. Volviendo al caso de los testigos de Jehová ponen el ejemplo de la parábola del trigo y la cizaña para decir que es que la iglesia cayó en apostasía. Lo que ellos no leen en la parábola es que la parábola empieza con la buena semilla, un hombre plantó una buena semilla y la buena semilla está desde que la plantan hasta el fin de la parábola, que es precisamente en el tiempo de la cosecha. O sea, nunca llega a pasar que la cizaña absorba por completo la buena semilla. Sí, entonces nosotros creemos que ha habido cizaña, claro, vinieron los arrianos, luego vinieron un montón,
pero pues la buena semilla tiene que haber permanecido. No vamos lejos, Juanma. Desde los mismos 12 apóstoles que Jesús Ujú. llamó, o sea, cuando Jesús llamó a los 12 apóstoles, Él no llamó a 12 santos que levitaban de su pureza y su santidad, pues porque, cierto, monjes pues súper santos, pues que llamó Cristo. No, los 12 eran unos sinvergüenzas cuando los llamó, que ellos se fueron Ajá. santificando y tuvieron también cada uno de ellos un proceso diferente. Es más, por ejemplo, la gente critica a la Iglesia Católica y dice, que ha habido papas malos o que ha habido obispos malos y todo esto. Sí, de hecho eso es un milagro. El hecho de que haya habido ese tipo de gente mala, perversa y malísimos ejemplos dentro de la Iglesia es un milagro de que la Iglesia siga en pie después de Ujú. 2000 años. Si empezamos con que el que manejaba las finanzas de la Iglesia traicionó a Jesús, si Ajá. empezamos con que el primer papa lo negó 3 veces, si empezamos con que cuando a Jesús lo capturaron, todos salieron corriendo y lo dejaron solo, esa es la primera iglesia. Y Exactamente. esos mismos se fueron santificando poco a poco. Claro, obviamente Judas se suicidó, pero donde Judas hubiera aceptado el perdón de nuestro Señor Jesucristo, hoy en día sería otro santazo. Pero no, Exacto. obviamente, él porque obviamente renunció a aceptar el perdón de Dios. Eso es Es otra cierto. cosa muy diferente. Tienes toda la razón. Entonces, o sea, esta idea del rupturismo de la iglesia y de que tiene que haber una restauración, bueno, tocando, digamos, la idea de la restauración, si uno se pone a pensar que realmente el restaurador vendría teniendo un papel en la historia de la salvación mayor que el de Jesucristo. Ponte tú a pensar, si realmente lo que hizo Cristo terminó perdiéndose en el tiempo porque su iglesia se corrompió, hasta que llegó Charles Russell o Joseph Smith o el mismo Martín Lutero. O sea, si el mensaje del Evangelio no estuvo disponible para los que estuvieron antes de ellos y lo son ellos los que lo ponen a la disposición del pueblo, o sea, lo que terminan haciendo estos restauradores de la fe termina siendo muchísimo más importante que lo que hace Cristo, porque lo que hace Cristo se pierde, mientras que Dios garantiza que lo que estos están haciendo, por ejemplo, los testigos de Jehová que creen que el mundo se va a acabar ahorita, ellos creen que lo que Cristo hizo se perdió por muchos siglos y que lo que hizo Russell va a durar hasta pues este par de siglos hasta que llegue pues el Armagedón, que será muy pronto. Entonces, ¿quién viene siendo más importante en la historia de la salvación? Eso le quita gloria al nombre de Jesucristo y eso es bastante delicado, por un lado. Por el otro, esta idea no es bíblica. O sea, lo que enseña la Biblia respecto a su iglesia es que va a ser indefectible. Y tenemos algunos pasajes que hablan precisamente de la continuidad ininterrumpida de la iglesia. Bueno, me gustaría partir también, digamos, de un error que uno encuentra en algunos hermanos separados. Por ejemplo, o casualmente en estos días escuchaba pues la posición que tienen, por ejemplo, Jonathan Ramos, el teólogo responde, que tienen una idea más o menos de una iglesia invisible, compuesta básicamente por creyentes de distintas denominaciones. Y bueno, efectivamente nosotros creemos que la iglesia tiene una dimensión espiritual, es más o menos a lo que vamos a entrar, que efectivamente tiene pues algo que no se ve y todo este tipo de cuestiones. Sin embargo, se les olvida en la definición que la iglesia es una iglesia. ¿En qué sentido? La palabra iglesia viene del griego eclesia, que es un sustantivo derivado del verbo ekaleo, que significa convocar, ¿sí? Entonces, una iglesia es una convocatoria, una asamblea, una congregación. Entonces, si, o sea, mencionándolo solamente dentro del protestantismo, los pentecostales y los presbiterianos no están convocados, no creen las mismas cosas, no se congregan entre ellos. Y los presbiterianos se congregan con los presbiterianos y tampoco entre ellos pues, se podría decir que están completamente congregados. Los pentecostales tampoco. Entonces realmente estamos hablando de iglesias, pues comunidades eclesiales, como les llama la iglesia, que son distintas, ¿sí? No son dos sedes de una cosa distinta. Los anglicanos no son una sede y los presbiterianos otra y los luteranos otra. O sea, estamos hablando de cosas distintas que no están convocados a algo propio, no son una iglesia. O sea, no son, sedes sería, por ejemplo, la Arquidiócesis de Bogotá, que es la sede de la Iglesia Católica acá en Bogotá, y la Arquidiócesis de Medellín.
¿sí? Que creen lo mismo, que aceptan lo mismo, que están sometidos precisamente a la persona del Papa. Ahí sí estamos hablando de dos sedes de la misma cuestión, pero o sea, en el término más básico, o sea, esta idea de la iglesia, que nosotros también la tenemos, la iglesia también tiene una dimensión invisible y todo esto, pero pues, o sea, para que la iglesia sea una iglesia, pues primero que todo tiene que ser una iglesia, ¿sí? Y si tú no estás convocado con tu hermano, si tú no o sea, puede que los dos confiesen el nombre de Cristo, que los dos estén bautizados, pero eso no es una iglesia como en el término más básico. Entonces, no corresponden precisamente a lo que la iglesia enseña. Y además que pues esta idea de que de la iglesia como pues distintas denominaciones que creen cosas distintas y que básicamente unos creen en el bautismo infantil y otros no, eso no aparece en la Biblia tampoco. Juanma, Eh, ahí es donde se hace la distinción y me corregirás desde tu campo, hermano, vos sos el experto ahí. Ahí es donde uno podría entonces hacer la distinción de que una cosa es la religión y la otra es la iglesia. Obviamente se unen, pero listo, compartimos el hecho de que podemos vivir una misma religión porque tenemos unas maneras de religar, es decir, de unirnos a Dios, ¿cierto? Como Ujú. cristianos que somos, independientemente de las denominaciones protestantes o nosotros como católicos, ¿cierto? Ajá. Compartimos la religión, pero lo que nosotros llamamos religión, que es el cristianismo, es lo que ellos asumen como iglesia, pero no es la iglesia. Creo que se entiende de esa manera. Sí, podría ser una forma de entenderlo. Igual vamos también un poquito para eso, porque ¿quién define qué es un cristiano también? O sea, incluso el término, algunas personas como que no les gusta. Yo he visto muchos que ponen en su biografía de Instagram seguidor de Cristo en lugar de cristiano. O sea, como que ya se desvinculan del mismo nombre de cristiano, lo cual me parece muy triste en medio de todo. Este versículo lo dice nada más y nada menos que nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Nos ubicamos en el primer capítulo de Lucas, en el Magnificat, ¿sí? Es nada menos que Lucas 1:48, ¿sí? Entonces, los que oramos frecuentemente el Magnificat nos lo sabemos de memoria y muchas veces ni siquiera hemos reparado en que este versículo enseña la indefectibilidad de la iglesia, porque dice precisamente, proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Y ahí está dicho, o sea, es muy especial esta cuestión porque no es simplemente que la iglesia o sea, no va a faltar, no va a caer en el error, no va a caer en la apostasía, sino que o sea, este yo creo que debe generar cierta piquiña en los protestantes porque es que esa iglesia indefectible llama bendita, felicita a la Santísima Virgen María, ¿sí? O sea, llama bendita a la Madre de Cristo. Entonces, ¿qué iglesia no solamente ha estado desde los inicios del cristianismo de manera corriente, sino que se caracteriza particularmente por su devoción a la Madre de Cristo, a la Madre de Dios, que dice precisamente que la felicitará? ¿Quiénes somos los que hemos felicitado durante 2000 años a la Virgen María? Como lo constata la historia, pues nosotros, la Iglesia Católica. Lo importante es que los que van a hacer este verbo de felicitar, de proclamar bendita, de lo que sea que signifique este verbo, van a ser todas las generaciones. Y eso quiere decir que no pudieron haber sido los testigos de Jehová porque los testigos de Jehová no tienen generaciones antes de 1870. No pueden ser los adventistas porque ellos tampoco tienen generaciones antes de 1800 y pico. No pueden ser los mormones, no pueden ser los presbiterianos, no pueden ser los pentecostales, no pueden ser los anglicanos, no pueden ser los luteranos, solamente somos nosotros los católicos. Mi hermano, como dicen por ahí en el término nuevo utilizado en redes sociales, ¡pácata!